vamos a continuar aprendiendo, ¿verdad? De la vida que Dios quiere que nosotros tengamos y para permanecer firmes en el fundamento. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que generalmente nos llevan a ver si somos activos, proactivos, pasivos o de qué manera vamos a interactuar con los demás y con nosotros mismos. La mayoría de nosotros hemos tenido algún momento en nuestra vida que solamente decimos si tan solo tuviera la oportunidad de o la oportunidad para. Por ejemplo, algunas personas quieren entrar en la universidad, por ejemplo en México, y dicen ojalá y pudiera salir en las listas para poder estudiar. Y muchas veces cuando ya salen en las listas, resulta que no quieren ingresar a la escuela o en los primeros semestres dejan la escuela. Algunas personas dicen yo quisiera este trabajo, por ejemplo, conocemos managers que quieren ese trabajo y de repente estos managers cuando ya tienen el trabajo dicen no me siento capacitado para él, o en algunas otras ocasiones la condición financiera les hace decir ¿sabes qué? Yo no quiero continuar porque es demasiado trabajo con menos sueldo. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado de cómo vamos a presentarnos ante las oportunidades. Ahora, la pregunta que vamos a hacernos nosotros ¿es malo pedir oportunidades? No. ¿Es bueno tener oportunidades? Sí, pero tenemos que saber cómo discernirlas. Tenemos que saber cuando estas oportunidades verdaderamente vienen de Dios o cuando estas oportunidades vienen para desviar nuestra atención o simplemente para ponernos en un lugar donde nos aleje de la vida santa o de la vida que corresponde a los caminos que Dios nos pide. Así que el tema que hoy vamos a trabajar es un tanto delicado porque muchas veces nos dicen no es bueno tener ambiciones como cristianos. No es bueno tener motivaciones como cristianos, pero déjeme decirle que siempre vamos a estar ante oportunidades. Siempre vamos a tener la posibilidad de mejorar como de empeorar. Así que esto no es una libre elección de Dios por nosotros, es una elección que Dios nos deja hacer a nosotros. Esas son las partes que Dios nos da la oportunidad de trabajar. Así que el tema está sencillo, se va a llamar ante la oportunidad. Y el subtema es realismo o fe. ¿Cómo nos debemos bajar? En realismo o fe. Y vamos a partir de una de las porciones bíblicas súper conocidas en el contexto general de Génesis 41, versículos del 28 al 36. Y vamos a partir de lo que ya conocemos, ya no lo voy a repetir, de los sueños del faraón que es invitado José para interpretarlos. Y sabemos que el faraón tuvo dos sueños, los cuales son semejantes. Entonces José da la interpretación y vamos a exactamente a pararnos en esa área. Sabemos que estas escrituras usted ya las ha repasado mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver si podemos aprender algo nuevo hoy. ¿Les parece bien? El reto es ¿por qué? Porque tenemos una oportunidad hoy de aprender. Estamos ante la oportunidad de aprender. Así que yo le invito hoy a que agarre esa oportunidad de aprender. ¿Le parece bien si pasamos a leer lo que la Biblia nos dice en Génesis 41, versículos 28 al 36? Y esta es la respuesta que José da a Faraón. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño, el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio y ponga sobre la tierra de Egipto. Haga este Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto.
A ver, permítanme. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Con un carácter humano enfrentamos cosas como con optimismo, con pesimismo, y las diversas circunstancias de nuestra vida, entonces deben de tener claridad de cómo vamos a responder a las situaciones y a las oportunidades que tenemos. Y si usted se está dando cuenta aquí, hay 2 oportunidades que está hablándonos la Biblia rápidamente. Una oportunidad para Faraón, pero una oportunidad específica ¿para quién? Para José. Así que vamos a orar para pedirle a Dios dirección. Gracias, Señor Padre Celestial bendito, que el día de hoy nos has reunido. Danos esta oportunidad de aprender el día de hoy lo que tu palabra nos tiene. Que la promesa que tú nos haces de cada día irnos santificando más a ti y separándonos más a ti, se hace precisamente con el conocimiento de lo que tú nos enseñas, de cómo debemos de actuar, de trabajar, de seguir tus pasos, pero especialmente lo más importante, de cómo tener sabiduría para tener temor de ti, Padre Celestial. Esa reverencia que hacemos hacia ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener claridad. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nuestro corazón esté dispuesto, pero especialmente a que podamos entender lo que tú nos estás dando en tu camino. Gracias, Señor, porque eres bueno. Danos esa oportunidad el día de hoy de también poder aprender. Te lo pido en tu santo nombre y de tu Hijo amado Cristo Jesús, para cada uno de mis hermanos que están presentes y los que van a reunirse después. Amén, amén, amén. Como podemos observar, el reto más complejo que existe para todos los seres humanos es el tener un grado de agradecimiento y alegría para Dios, independientemente de las oportunidades o de las circunstancias que tengamos. Y esto ya lo hemos realizado y de hecho estudiado cuando vimos a Romanos 8:28, que todas las cosas son para bien, obviamente para todos aquellos que se agradan en los caminos de Dios. Así que vamos a ver qué pasó con José en este primer punto y vamos a decir, aprovechar la oportunidad ante las condiciones inesperadas. Aprovechar la oportunidad ante las condiciones inesperadas. Déjenme darle un recuento. José estuvo esperando por mucho tiempo su libertad, sirviendo como esclavo, como preso. Y la gracia de Dios estuvo con él, tanto cuando estuvo con Potifar, su patrón, como cuando estuvo también bajo el delegado de la cárcel. Y esto hizo pesar la administración de los 2 lugares, tanto que obviamente se decía que el Dios de José estaba con él y no lo dejaba. Así que dentro de lo que le estaba pasando a José, José estaba sometido a autoridad, pero también era un buen supervisor. Y era un buen administrador. Y estaba siendo un buen administrador por la gracia de Dios. No porque él lo fuera, sino por la gracia de Dios. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que José puede tener un momento de libertad. ¿Cuál es el primer momento de libertad? Denos cuenta, mis hermanos, que durante este tiempo que estuvo José en Egipto, en las 2 áreas estuvo bajo aprendizaje. Bajo aprendizaje. Uno en aprendizaje libre, en el otro bajo aprendizaje forzado, pero obviamente con privilegios. Entonces déjame darle un ejemplo para darle a entender la idea que quiero mencionarle en este momento. Cuando un jugador suplente de cualquier deporte, el que usted quiera, está en el estadio, está viendo el partido, está analizando el resultado, sea bueno o sea malo, el jugador se va a perder. Porque no va a estar entendiendo lo que está pasando. Pero si el jugador está analizando el resultado y empieza a pensar cómo va a jugar el partido, entonces tiene la oportunidad de jugar y aprovechar el espacio para que los demás también puedan ganar el partido.
Entonces, es una posición muy diferente. Estamos perdiendo, estamos ganando y no estoy pensando qué voy a hacer, a cuando estoy diciendo voy a participar y lo voy a hacer de esta manera porque ya vi cuáles son las debilidades del equipo. De esta manera, como lo podemos ver, José estaba viendo el partido ¿desde dónde? Desde la banca. Porque José no estaba activo realmente en la condición pública de Faraón. Entonces nos está enseñando José que viendo el partido desde la banca empezó a aprender lo que Dios le estaba dando y estaba aprovechando la oportunidad. Estaba listo para el momento de que fuera requerido. Estaba listo para saber que Dios un día le iba a abrir la puerta, un día le iba a abrir la ventana. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que él iba a ser un gobernante bajo sus sueños, y eso ustedes lo recuerdan. Entonces ya era algo que él tenía la seguridad. ¿Cómo entendemos la oportunidad, mis hermanos? Pues es algo muy interesante, ¿no? Son la circunstancia, el momento o el medio oportuno para conseguir algo que necesitamos. De hecho, si nos ponemos un poco filosóficos, podemos decir que popularmente las oportunidades son como una ola de mar que se ven a veces solamente una vez y no las vamos a volver a ver. Porque una ola de mar no es la misma en la siguiente. Por lo tanto, tenemos que aprovechar la ola del mar cuando vamos a meternos para que esa ola de mar nos refresque o la podamos admirar esa ola de mar. Pero vamos a tener solamente una sola oportunidad. Hay un lugar en México que tiene una ola muy grande que se llama la ola verde. Y solamente en ciertas horas del día se puede ver. Entonces, tienes que estar cerca de ahí, pero alejado de la playa para poder observarla. Porque de otra manera se convierte en peligrosa. O sea, es decir, hay oportunidades que pueden ser también peligrosas. Pero en este momento lo que estamos destacando es que hay cosas que solamente van a ocurrir una vez y en ese segundo y las tienes que aprovechar. Para esto necesitamos una gran comunión con Dios y obviamente en el tiempo en el que Dios nos está formando, aprender. Aprender, en el tiempo que nos está formando. Segundo, por más simple que sea una oportunidad, no podemos dejarla volar de la mano. No podemos dejarla volar de la mano. Ahora, hace unos meses cuando tuvimos el accidente, no teníamos el dinero para poder cubrir esa cantidad que se requiere para un medicamento que se le pedía a mi esposa. Y al otro día, curiosamente, llega un vecino y nos dice, yo tengo esa pastilla y se las puedo regalar. Claramente la oportunidad llegó. Dios fue bueno con nosotros, sabiendo nuestra necesidad. Al otro día, sin que nosotros lo pidábamos, porque no teníamos el dinero, no teníamos la forma de sacar las recetas. Para quienes no conocen el sistema en Estados Unidos, si usted no tiene una receta y no tiene un medical o no tiene una cobertura médica, difícilmente le venden el medicamento y obviamente hay que pagar grandes cantidades del dinero. Y desafortunadamente para nosotros no teníamos ninguna opción. Dios nos cubrió y nos dio el medicamento a través de este vecino y era la oportunidad de decirle que no, ¿verdad? Claramente que no, era una oportunidad para decirle sí lo necesitamos, porque no teníamos otra opción. O sea, Dios se apiadó de nosotros en su misericordia y nos envió lo que necesitamos. Entonces, las oportunidades pueden pasar inmediatamente y muchas de ellas nosotros podemos rechazarlas por una falsa humildad o por una falsa vergüenza o probablemente porque creemos que podemos hacerlo mejor. Así que la oportunidad entonces no es una circunstancia aislada, como mucha gente nos lo quiere hacer pensar, pero sí puede ser una acción momentánea o instantánea que debe leerse en el tiempo de Dios, pedirle a Dios la sabiduría para aprovecharla con todas sus ventajas, para aprovecharlo con todo lo que necesitamos y especialmente para poderlo en el camino de Dios y para ejercitarlo como Dios nos lo quiere dar. Quiero que recapitule un poquito la historia conmigo. Yo sé que las ha repasado mucho estas historias, pero hay veces que Dios nos da un poquito más de entendimiento, ¿no? Entre más leemos a veces las historias, Dios nos da un poquito más de entendimiento. Entonces, José nos está enseñando con su ejemplo que él fue llamado sin que él se diera cuenta, porque él no sabía lo que estaba pasando con el faraón, en una situación inesperada,
lo bañaron, lo limpiaron para presentarlo al faraón. ¿Y cuál era el objetivo de que llegara José con el faraón? Uno solo, mis hermanos. ¿Cuál era? Que interpretara los sueños. José inteligentemente le dice al faraón: no voy a ser yo el que te interprete el sueño. No voy a ser yo el que te dé la respuesta. La respuesta viene de Dios. Ahora, esto de aquí tenemos una gran oportunidad de verlo en Génesis 41, versículo 16, si usted lo quiere ver con mayor detenimiento. Pero estamos aprendiendo aquí de José que aunque tengamos la seguridad del don, debemos iniciar siempre por exaltar a Dios y darle todo el crédito que le corresponde. O sea, las oportunidades no vienen gratuitas, mis hermanos. Las oportunidades vienen porque Dios te las está enviando. Entonces, notemos que José es llevado con el único propósito de interpretar sueños sin que él tuviera una idea previa de qué pudiera ocurrir. Leemos en los versículos entre Génesis 41, del 28 al 32, que José hace la correcta interpretación del sueño. Es decir, en otras palabras, hasta este momento el trabajo de José había terminado. Ya no era necesario. Pero dése cuenta que José da un paso más adelante aprovechando la oportunidad. Y sin que nadie se lo pidiera, hace su propia conclusión y sugerencia. Leamos con mucho cuidado lo que hace José en el versículo 33 y 36. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Ok, ¿está viendo lo que ya hizo José? Y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recoja el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Y que en aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta, si usted está notando en estas escrituras, que la conclusión es de José. ¿Quién llamó a José a que hiciera conclusiones? ¿Quién llamó a José a que diera opiniones? ¿Quién era José en el concilio para que fuera oído? Obviamente todo esto viene de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Yo no sé si usted lo está observando. Que José abre una nueva posición de trabajo que no existía. Ocupas un hombre que administre esto. Ante la, vamos a decir, administración del faraón, ante su senado, vamos a decir así, ante sus diputados, no existía tal posición. José, bajo la gracia de Dios, le solicita a Faraón: necesitas un hombre que te pueda hacer eso. ¿Se dan cuenta cómo pareciera que en la lectura nos vamos? Pero aquí nos está diciendo, José abre una posición de trabajo nueva. Y no nomás una posición nueva para él, sino abre una posición de gobernantes también. Es decir, de otros que le ayudarían a él para que pudieran trabajar. Ahora, claro, hasta este momento José no es el elegido. ¿Pero por qué hace la posición? Porque obviamente José está diciendo, voltéenme a ver a quién. A mí. ¿Quién es el que interpreta los sueños? ¿Quién es el guiado por Jehová? ¿Y cuál es la sugerencia que les estoy dando? ¿Y ocupan a quién? A un hombre que ya tiene un currículum de que es un buen administrador. Ocupan un buen administrador por los siguientes 14 años. Dese cuenta qué importante. Ahora si damos la lectura y lo vemos diferente y regresamos a la lectura, nos damos cuenta cómo José aprovechó la oportunidad. No solamente para posesionarse como parte del, vamos a decir, del dominio más grande que existía en ese momento, sino también para acomodarse fuera de la cárcel. Ahora, déjenme decirle esto. Si José hubiera sido bien realista, José hubiera interpretado el sueño, agachado la cabeza y regresado nuevamente ¿a dónde? A la cárcel. Sin embargo, José vio la oportunidad y déjeme decirle, la tomó. No solamente la tomó, se colocó como el segundo hombre más poderoso del mundo a nivel humano. Yo siempre se los he dicho, a nivel de Dios, Él es el más poderoso. Podemos entender que su esfuerzo no era nada,
pero Dios le abrió la oportunidad en el tiempo que él necesitaba, en el tiempo que ya estaba preparado para poder enfrentar un cargo, porque era necesario, no que se salvara Egipto, sino que se salvara Israel. Ya empezamos a alucinar, ¿verdad? Sí, no es malo ante condiciones inesperadas si nosotros tenemos las habilidades con la sabiduría de Dios y bajo la sabiduría de Dios y bajo la supervisión de Dios, proponer algo que sea bueno para los demás. Entonces, quiero decirle que entonces hasta esta situación, el esfuerzo de José no es malo. Y esto es obviamente para cualquiera de nosotros como cristianos. Cualquier propuesta que puede beneficiar a los demás no es mala. Lo que estaba haciendo José es un nuevo puesto de trabajo con una nueva dirección que era para servir al mundo, para servir a Egipto, para servir a su familia. Aunque a este momento él no sabía que iba a servir a su familia e iba a ser el vehículo para que tuviera salvación. Mis hermanos, todo esto resulta del entrenamiento que Dios le dio a José. Nosotros en nuestra vida tenemos también que pensar qué entrenamiento nos está dando Dios. Porque muchas veces, por ejemplo, nos sentimos que estamos alejados de la iglesia. No, no estamos alejados de la iglesia, somos la iglesia de Cristo. Seguimos en la iglesia de Cristo, seguimos predicando a Cristo, seguimos en la comisión. Pero sí tenemos que pensar y decir, quizás Dios en un momento determinado nos va a abrir una oportunidad y en esa oportunidad nosotros tenemos que trabajar. Así, en otras palabras, cuando Dios me dé la oportunidad, debo de tomarla con temor y temblor para que aflore la sabiduría de Dios y esa sabiduría y temor de Dios, llevarlo en reverencia, dándole la gloria, la alabanza a Él y obviamente todo el mérito y gloria a Él. Pero nosotros tenemos que representar las acciones. Así como José lo hizo, mis hermanos, necesitamos tener claridad cuando Dios nos abre los espacios para nosotros también tomar esos lugares. Ahora, esto no es un mensaje de prosperidad, si se da cuenta, ¿ok? Pero sí es algo muy oportuno para nosotros saber que Dios sí nos respalda cuando ya nos ha dado el entrenamiento suficiente para que podamos trabajar con algún tipo de cargo. Vamos al siguiente punto. Ante las oportunidades es mejor ser idealista con fe que realista ante las ordenanzas de Dios. Déjeme decirle que las personas vamos valorando oportunidades y conforme a su apreciación y autoestima, usted va a responder a las situaciones. La Biblia nos enseña que muchas personas actúan ante situaciones con un realismo puro y otras personas van a actuar bajo el optimismo idealista de la fe, porque aunque no puede ver a Dios, tiene la confianza plena y exacta de que Dios va a responder. Sabemos que Dios siempre va a dar las respuestas oportunas en el tiempo oportuno y en el día oportuno. Y no importa la situación. Uno de los casos que más destaca este tipo de balance, y lo vamos a estudiar, es cuando los espías entregan el reporte a las autoridades. Obviamente estamos hablando de los espías de Israel. Y están haciendo el reporte de lo que era la tierra de Israel. Y podemos entender por la lectura que de los 12 que estuvieron 40 días ahí en la tierra, regresaron divididos en 2 grupos, ¿verdad? 10 que vamos a llamarlos los realistas y 2 que los vamos a llamar los idealistas de la fe. Vea lo que la dimensión de lo que traen los 10 realistas. Números 13, versículo 27 y 29. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Aná. Amalek habita en Neguet,
Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Este es el reporte que ellos dieron. En parte, obviamente, porque no vamos a leer todas las escrituras. La mayoría de las ocasiones vamos a enfrentarnos a la vida haciendo una gran cantidad de evaluaciones y mediciones que no vamos a poder enfrentar y a veces ni siquiera entender. Esto no es malo. Siempre es bueno evaluar en qué situación estamos, o de qué situación vamos a caminar, o de qué manera vamos a ir. No es malo. Pero no podemos dejar a la fe en el lado oscuro. Y si se dan cuenta, este reporte obstruyó la buena evaluación para que el pueblo hiciera una decisión correcta. Contrariamente, si tú tienes una instrucción directamente de Dios, y obviamente Dios estaba pidiendo que se le reconociera que Él había hecho todos los milagros, que Él había hecho todas las cosas que ellos necesitaban, que lo único que tenían que seguir era su guía y confiar en que Él haría una recomendación de misericordia para Israel. Y en este caso ellos iban a tomar la tierra. Entonces de aquí entendemos que viene el contraste. Ahora ya no son los realistas, ahora ¿quién es? El idealista, ¿no? Los dos idealistas, Caleb y Josué. Y vea lo que responde Caleb en Números 13, versículo 30 al 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos. En el original quiero decirle que esta palabra se repite. Dice, subamos y vamos a subir. Luego, y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Como se puede observar, los 10 realistas vieron las dos caras de la moneda. La tierra tiene todo lo que Dios nos ha prometido. Fluye leche y fluye miel. Pero tiene un pequeño detalle. Tiene un pequeño defecto. Tiene un montón de pueblos que son nuestros enemigos. Y aparte están ahí los hijos de Anac. Están los gigantes. Es decir, en otras palabras, seríamos incapaces de poderlos conquistar. ¿Esto es verdad o no, mis hermanos? ¿Es una blasfemia? No. ¿Están trayendo un mal reporte los espías? No. Están trayendo un reporte real al 100%. ¿Cierto? El primer grupo de estos dios, entonces, no se estaba enfocando en ver la obra y la maravilla de Dios. Se estaba enfocando en ver la realidad y las dificultades. En otras palabras, este grupo realmente se enfrentó con la dificultad. Y su conclusión fue, no vamos a poder. ¿Vio la cosa tan grande? Que humanamente se le olvidó quién era Dios. Y desafortunadamente ellos arrastraron también a todo el pueblo, como ustedes conocen la historia. Sin embargo, los dos restantes, practicantes de la fe, ya no idealistas, sino practicantes de la fe, estuvieron viendo que todo lo material estaba siendo sometido a la voluntad de Dios. Y que ellos estaban siendo dirigidos por la gracia de Dios. Ellos estaban seguros que tendrían el éxito no por sus habilidades, no por sus esfuerzos, no por sus estrategias, no porque eran bellos, no porque eran fuertes, sino porque tenían la ayuda de Dios. Ahora este es un optimismo en fe, mis hermanos. Y este optimismo en fe es más que el realismo. A veces vemos las enfermedades y decimos, esta enfermedad ya no tiene cura. Y ahí nos vencemos. La palabra de Dios parece decirnos, prohibido vencerse. Prohibido darse por vencidos. Prohibido derrotarse. Porque dice que hasta la última respiración podemos clamar y alabar a Dios. Y aún así, si es su voluntad, seremos levantados de la enfermedad. Seremos levantados del problema. Seremos sacados del problema. Entonces, esto es lo que nos está diciendo Caleb y Josué, prohibido rendirse.
Debemos de confiar en Dios. Prohibido rendirse. Prohibido someterse a la realidad de la materia. Prohibido someterse a los límites humanos. Caleb y Josué nos están enseñando que no es un optimismo, sino que esto sí es una realidad. Caleb y Josué fueron testigos totalmente del poderío de Dios en contra de la nación más fuerte del mundo. Mis hermanos, saquen esta conclusión inmediata. Dios había puesto 10 plagas en el pueblo de Egipto, les había abierto el mar, había ahogado al ejército más poderoso del mundo. ¿Qué le costaba a Dios ir con ejércitos más pequeños? La conclusión era lógica para ese momento. Era lógica. Si el ejército más poderoso del mundo fue derrotado, ¿qué esperábamos con los gigantes o los ejércitos que seguían? Que fácilmente Dios los iba a derrotar. Esa era la fe de Caleb y esa era la fe de Josué. Pero ¿qué fue lo que pasó? El pueblo olvidó los prodigios, el pueblo olvidó los milagros, el pueblo olvidó las transformaciones y todo lo que vino de la mano de Jehová en estos días. De hecho, Dios les reclama y les dice, ustedes me han probado 10 veces. Pero esta ya no se las paso. Si usted se está dando cuenta, el mensaje de Caleb es bien importante. El de Josué es bien importante. El problema no importa en su dimensión. Tú tienes la oportunidad de confiar en que Dios te va a ayudar y su ayuda es sobrenatural. Entonces, digámoslo de esta manera, que el optimista de la fe sabe que su carne tiene límites, pero conoce en su corazón y confía en el testimonio de Dios y que Él le ayudará en cualquier situación, dándole oportunidades para salir de la situación. Y no solamente dándole oportunidades, ¿por qué no? Hasta protegiéndolos. Y vamos a hablar un poquito más, recordando lo que ya vimos en los Salmos, por ejemplo, de Daniel, en que el ángel lo cuidó ante los leones, en el foso. Ese es el Dios en el que confiamos. Ahora dígame decirle, ¿los 10 testigos no fueron testigos de todas las obras importantes que Dios hizo a Israel? Definitivamente sí. Pero ¿qué era lo que pasaba? Si nos damos cuenta, ellos tenían una autoestima, voy a decir, baja espiritualmente. Y los llevó a desarrollar un inmenso pesimismo. Si usted se da cuenta, vamos a ver a Números 13:33 para que vea cómo se desarrolla esa autoestima baja. También vimos allí gigantes. O sea, ¿qué se refiere cuando vemos que decimos, estos son gigantes? Si queremos jugar básquetbol contra Shaquille O'Neal nosotros, creo que tenemos de perder todas. Por lo menos yo, porque pues obviamente no alcanzo a llegar yo creo que ni a la mitad de su pecho. Así que si levanta las manos, ya perdí todas las peleas, ¿verdad? Y las pelotas, y ya no tengo ninguna chance, ¿verdad? Pero con Dios probablemente no hay ninguna chance, tenemos el triunfo. Así que dice, también vimos gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. A ver, note algo, si vio en la escritura, y así les parecimos a ellos. ¿Eran espías o fueron a platicar y a entrevistarse con ellos? Eran espías. O sea, obviamente no iban a entrevistarse con la gente. Por lo tanto, esta última parte es, así les parecíamos a ellos, es una interpretación personal de lo que yo estoy pensando que la otra persona piensa de mí. Podemos entender que la interpretación de ellos, y vamos a decir que langostas también se puede traducir como chapulines, es que nosotros podamos verlos a ellos como chapulines, siendo gigantes. ¿Y qué es un chapulín ante un humano? Nada. Pero la pregunta es, ¿realmente eran chapulines? No, ¿verdad? Eran guerreros del ejército de Dios Santísimo. Ahora déjeme decirle una verdad que podemos sacar rápidamente aquí. Y esto es un aprendizaje para todos nosotros. Debemos de aprender que nosotros no sabemos
cómo nos ven los demás. Ni cómo nos evalúan los demás. Ni qué piensan los demás de nosotros. Sino que pensamos nosotros lo que ellos pensarían de nosotros. Déjeme decirle que este es un círculo vicioso. Porque muchas veces solo hablamos de lo que creemos que la gente interpreta y piensa de nosotros. Y déjeme decirle que existe una verdad a nivel de la ciencia. La gente te ve como te sientes. Muchas veces la persona misma se condena a sí misma diciendo, oh, es que piensas que yo soy muy malito, ¿verdad? Para poder, cocinar. Bueno, porque la persona tiene una doble intención. Número uno, que digan, no, si eres bueno para cocinar, o la segunda intención es que te digan, definitivamente eres malo para cocinar. Pero definitivamente imagínate que esa persona guarde silencio. Ni te afirme una, ni te afirme la otra. Entonces la persona, ¿qué es lo que va a decir? Esta es una persona insegura de sus propias habilidades. Recuerda esto, la gente te va a ver como tú te sientes, no como tú crees que te ve. Hay algunos que están equivocados todavía al revés, ¿verdad? Porque piensan que se ven bonitos, fuertes, que la gente los alaba, que la gente está debajo de sus pies. Bueno, también, la gente te ve así porque tú te sientes así, para eso te vistes de esa manera también, para eso te usas cierto tipo de perfumes, y por qué no, cierto tipo de restaurante, cierto tipo de cosas. Pero la verdad es que la gente posiblemente no está opinando de ti, que eres el más bello, el más destacado, el más inteligente, el más fuerte, el más productivo. Probablemente está opinando todo lo contrario de eso. Mientras la persona no abra su boca, mis hermanos, a ti te parece que ellos piensan eso. A mí me parece que ellos piensan eso. Pero definitivamente no puedo decir que realmente la persona piensa eso. Ahora, como nos estamos dando cuenta entonces, el pueblo de Israel tuvo un problema. Escuchó a los 10 que estaban bajo el realismo, pero no escuchó a los 10 que estaban bajo la fe y la convicción de que el Dios Todopoderoso los iba a rescatar. Esto fue fatal para Israel. Vino un castigo tremendo. Vea lo que dice Dios en Números 14, versículo 21 al 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Sabemos que más adelante dice que Josué y Caleb sí pasarán, ¿verdad? Ahora déjame decirle cómo estaba la situación. Imagínese que usted está aquí parado y allí enfrente está la tierra prometida. Usted tiene nada más la oportunidad de entrar, subir inmediatamente bajo el consuelo, el consejo y la protección de Dios. Y usted se detiene porque piensa que no es correcto lo que tiene que hacer. ¿Sabe qué es lo que pasó con ellos? Tuvieron que esperar 40 años para volver a reiniciar el camino en el mismo lugar. ¿Dejaron pasar la oportunidad? ¿Sí? No solamente eso, tuvo que haber muerte de las personas de 20 años en adelante. 600,000 nacieron, 600,000 murieron y volvieron a entrar 600,000, ¿verdad? Con ello la Biblia nos instruye que muchas veces, aunque Dios quiere que entremos y tomemos esa oportunidad, si ve que no estamos preparados, probablemente Dios nos va a volver a parar, nos va a regresar y entonces tenemos que volver a aprender para que el día que veamos la oportunidad, ahora sí confiemos en Dios totalmente. Y esto es interesante, sobre todo en la vida de Moisés, porque podemos ver 40, 40, 40. 40 como casi faraón, 40 en el desierto en soledad con borreguitos y con, no sé, todo el ganado, soledad, aprendizaje, meditación, imagínense.
y después regresar otra vez como líder. Fíjese bien. Moisés tuvo la oportunidad y él mató a uno, cuando tenía que esperar que Dios hiciera el trabajo. Tuvo que esperar 40 años para educarse y regresar como líder nuevamente. Moisés era líder en Egipto, regresó como líder en Israel. O sea, ¿dónde empezó? Ahí continuó. No con el mismo pueblo, pero siguió siendo líder, al igual que lo fue José. Siguió siendo administrador. Es decir, esto nos comprueba que Dios tiene un límite para cada uno de nosotros. El problema es que si nos salimos de la correa, parece ser que Dios dice, ok, no hay problema, te voy a meter al camino, pero te voy a dar tiempo de que aprendas y de que regreses. Pero ya no vas a regresar solo, ¿no? Sino vas a regresar con un nuevo aprendizaje y con la capacidad de tener una nueva oportunidad que dejaste ir hace 40 años. ¿Qué necesidad había de estar 40 años en el desierto cuando podían pasar en 11 días a la tierra prometida? Déjenme dar un ejemplo. Algunas personas quisieron ser profesionales, dejaron sus carreras y quieren volver a hacer otra vez sus carreras. ¿Qué tienen que hacer? Regresar a estudiar en el momento que dejaron sus carreras. No hay otra opción. Tienes que reiniciar. Ahora, no quiero decir que esto lo vea como usted como regla, ¿de acuerdo? De que a todos los va a regresar Dios. Pero si usted enfoca por ejemplo, el reinado de David, David tuvo que pasar persecución, no solamente en el reinado, sino también antes de ser rey. ¿Para qué? Para que se consolidara todo Israel en un solo pueblo. Mis hermanos, que Dios no nos regrese porque no vimos la oportunidad de lo que Él nos está mandando, nos está enviando, a lo que Él nos está llamando, porque muchas veces nuestra falsa humildad nos dice, no lo podemos hacer. Y eso es a lo que vamos a pasar en el siguiente punto. No queremos que Dios nos ponga en pausa, ¿verdad? No queremos que Dios nos quite su unción, que nos quite su poder, que nos quite los dones para decir, ¿sabes qué? Tienes que volver a empezar. Pablo lo dice, ustedes ya siendo maestros y deberían de ser enseñados, se les tiene que volver a dar leche. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que regresar? Porque dejaron las escrituras, el evangelio, la oración, el confiar en Dios. Tienen que volver a ser enseñados, dice Pablo. Mis hermanos, esto es un aprendizaje muy grande. Si Dios ya te capacitó y te está mandando llamar, hará la cosa que sea. En tu trabajo, vamos a decir, del mundo, en tu trabajo en la iglesia o en alguna otra iglesia que te estén invitando. Si está abierta la oportunidad y tú dialogas con Dios y Dios está abriendo esa puerta, ¿qué tienes que hacer? Ir. Pero estar seguro que Dios lo está mandando. No mi corazón, no mis motivaciones, no mi propia necesidad, sino la necesidad que yo tengo de agradar y obedecer a Dios. Veamos el siguiente punto, ante la oportunidad de ayudar. Hay un niño chiquito que cuando ve que su abuelito necesita moverse, va y le lleva cositas que necesita para que el abuelo se mueva. Inmediatamente le pone su bastón, le pone su walker y le ayuda para que el abuelo se mueva. Cuando mi hermano era pequeño, mi abuelo quedó sin vista y mi abuelo necesitaba obviamente salir a casa. Debido a la ceguera obviamente es muy difícil. Ustedes saben, en México ningún carro te respeta. Aquí te respetan, pero en México ningún carro te respeta. Entonces mi hermano tenía esa posibilidad de que cada vez que veía que mi abuelo tenía que moverse o salir, él se ponía y le ponía a mi abuelo su mano en el hombro para que él pudiera caminar y mi abuelo pudiera caminar con él. Es decir, cuando tú ves la necesidad, ¿qué tienes que hacer? Ayudar. He visto una vez en un mall que una persona se cayó y vi que toda la gente se rió. Pero no vi a gente tratando de supervisar o de ayudar a la persona caída. Como se los he dicho anteriormente, se los vuelvo a repetir, yo no entiendo qué encuentran de risa que una persona se caiga, y más cuando es una anciana o es una persona que tiene una lastimadura y que sabemos que puede tener algo más grave. Bueno, cuando David llegó al campamento,
donde estaba peleando los filisteos con los israelitas, por instrucción de su padre de llevar comida a sus hermanos y obviamente de traerle un reporte, ¿qué escuchó David? Que un filisteo estaba gritando que era posible hacer una lucha 1-1 y que el que ganara, ese era el triunfador y los demás se tenían que someter a él, ¿correcto? A este filisteo se le llamó Goliat y era un súper gigante, ¿correcto? Acabamos de hablar de gigantes y ahora vamos a ver la actitud de David ante un gigante. Entonces David no duda en presentarse, ve la oportunidad de ayudar. Ya había sido ungido él como rey de Israel. Tenía que esperar su turno, obviamente, en el tiempo de Dios. Otra cosa que aprendemos también, que cuando Dios ya te da un puesto, quizás te puede dar un pastorado o lo que sea, pero tiene que ser en el tiempo de Dios y en el momento en que Dios lo ponga. Y David no duda en presentarse como candidato oficial para enfrentar al filisteo. Note lo que dice en 1 Samuel 17, versículos del 33 al 35. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y aquí se utiliza la palabra jatal, lo que significa que es chaparrito. O sea, es decir, no están hablando que él es chaparrito en cuanto a, vamos a decir, en tamaño, sino está diciendo, eres muy pequeño para poderte enfrentar a alguien que ha practicado la guerra toda su vida. Entonces lo que le está diciendo Saúl, ¿verdad? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Obviamente, continuando la lectura, dice David, Dios es el que me ha salvado de esto, ¿verdad? Pero vean lo que estaba diciendo el realista de Saúl. ¿Qué estaba diciendo el realista de Saúl? No puedes porque estás joven, no puedes porque eres chiquito, no puedes porque no eres un guerrero experimentado. Pero David le va a dar la clave completa con estas palabras en 1 Samuel 17:37. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. David dice, Jehová esté contigo. Dese cuenta qué importante es que aquí ya el corazón de Saúl cambia con una sola condición. ¿Cuál es? Que David le añade palabras importantes de fe. También él me librará de la mano de este filisteo. Ahora, si regresamos un poquito a la historia de los espías, uno de los grandes temores de los espías era la gente grande. ¿Contra quién se iba a enfrentar David? Contra un gigante. Contra el más grande, de hecho, de los guerreros filisteos. ¿David habló con sus fuerzas? David habló con su entrenamiento, mis hermanos. ¿Se están dando cuenta de su preparación de David? ¿Cuál fue la preparación real de David? Con bestias del campo, cuidando ovejitas. Y parece ser que David dice, este no es más que un animal más. Que si Dios me libra de estos animales, claro que me puede librar también de este. David estaba confiando en las habilidades que Dios le había dado. Y no estaba confiando en su poderío, ¿verdad? Claramente aquí David está diciendo que está confiando en el poderío del Dios que hizo los cielos y la tierra. Okay, vea qué hermoso es lo que nos está comunicando esta parte que estamos aprendiendo. Cuando nosotros tengamos habilidades, tengamos dones, destrezas, y veamos la necesidad que tenemos que hacer, mis hermanos, ponerlo al servicio de quien lo necesita. Para eso Dios nos ha entrenado en esta vida y nos está entrenando para que podamos servir al prójimo.
Cuando nos pregunten, ¿qué hiciste con los dones? ¿Qué vamos a responder? ¿Los guardamos? ¿O los pusimos para el uso de los demás? David nos está enseñando que no era importante poner su vida en peligro. Él estaba claramente convencido que la vida que estaba en peligro era la del filisteo, la de Goliat, y que el pueblo iba a ser liberado por primera vez por su rey, que sería David. Pero más que otra cosa, volver a recordar a través de que un pequeño le gane a un gigante, volver a recordar que el que intervino en la dirección de la piedra y después pudiera agarrar su espada del mismo filisteo, Goliat, y cortarle la cabeza, la dirección no la dio David. La dirección la dio Dios, para que se cumpliera la libertad del pueblo de Israel para ese momento. Ahora déjeme decirle otra cosa más. Ese era el encargo para Saúl, no era el encargo para David. Saúl fue llamado como rey para que él se encargara de arreglar la situación con los invasores de Israel. ¿Tienes habilidades, mis hermanos? ¿Las reconocen? Ya sea en la iglesia, ya sea en la sociedad. Ok, ponlas a trabajar para que los demás tengan oportunidad de salir de situaciones complicadas. Vamos con el siguiente. Con la oportunidad debe aprovecharse para hacer lo bueno. Y esto nos da obviamente el seguimiento con lo que estamos hablando de David, ¿verdad? En Gálatas 6, versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto nos lleva directamente a pensar en la iglesia del primer siglo, en donde todos se unían para poder tener sus provisiones y que a nadie le faltara nada. Sabemos que Bernabé vendió su heredad y obviamente eso nos daba el indicio de que mucha gente vendió sus propiedades para que pudieran ser estas personas beneficiadas de los recursos. Así que debemos de aprender a hacer lo bueno y máxime a los de la familia de la fe. ¿Qué fue lo que hizo David? Lo bueno. ¿Qué hizo José? Lo bueno, porque también salvó a su familia. Usted quizás ha de recordar algunos personajes que aprovecharon la oportunidad para servir a Dios, pero al mismo tiempo también aprovecharon la oportunidad para salvar a algunos. ¿Usted recuerda a alguien? Por ejemplo, Rabat salvó a los espías israelitas y al mismo tiempo compró el regalo para que su casa, es decir, su familia, no fuera arrasada, matada, acribillada cuando viniera la invasión de Israel. Esto lo podemos encontrar en Josué 2, 8 al 14 y en el 6, 23, si ustedes quieren estudiarlo más. Ahora, déjenme decir otra cosa más. Rahab es parte de la genealogía de David. Y con esto se convierte en parte de la genealogía de Jesús. Otro más que obtuvo este tipo de beneficio y que se aprovechó para hacer lo bueno fue Nehemías, quien obtuvo el permiso de su rey para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y esto lo vemos en Nehemías 2, versículos del 2 al 5. Obviamente uno de los más consecuentes es Esther. Y Esther, siguiendo instrucciones de su tío Mardoqueo, ayudó que bajo ayuno, bajo oración, el rey Asuero la pudiera escuchar y le diera la oportunidad al pueblo de Israel de defenderse después de los decretos que había hecho Amán como complot para matar a todo el pueblo de Israel. Es decir, lo que hizo la reina Esther fue vital para que el pueblo no muriera. Sabemos obviamente de Daniel, que Daniel se ofreció a interpretar el sueño de Nabucodonosor, y este sueño sí estaba más difícil, porque Nabucodonosor dijo, yo no se lo voy a revelar a nadie, ni le voy a decir a nadie en qué soñé. Así que él se tuvo que ir a orar, Dios le revela el sueño, lo interpreta y salva a todos los que están en el concilio, porque todos estaban declarados ¿en qué? En muerte. Tenemos en el Nuevo Testamento Priscila y Aquila,
que enseñaron a Apolos a conocer no solamente el bautizo de Juan, sino también a conocer toda la historia de Cristo y a recibir el bautizo del Espíritu Santo por manos de Pablo. Usted puede ver la historia en Hechos 18, 24, 26. Ellos se hubieran quedado en que Apolos era uno de los mejores defensores de la ley y que era uno de los mejores defensores de las Escrituras, pero dijeron, no es suficiente, es necesario enseñarle. Mismo Priscila y Aquila trabajaron con Pablo para ayudarle a subsanar sus gastos cuando él estaba en el ministerio. Tenemos también otra historia más, la de Tabita. Y Tabita hacía toda la ropa que necesitaba estas viudas. Y pudiéramos seguir con muchas cosas en la cual estamos aprendiendo que debemos aprovechar cuando tengamos la oportunidad para hacer lo bueno. La enseñanza está bien sencilla, ¿verdad? Aprovecha cualquier situación para ayudar a los demás. Esto agrada a Dios. Amar al prójimo y ayudar al prójimo agrada a Dios. Entonces, cuando tengas la oportunidad, si sales a la calle y tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Ahora también te voy a decir que tenemos la oportunidad muchas veces también de orar por personas, que aunque no nos podamos acercar a ellas, podemos orar por ellas, interceder por ellas, para que Dios también ayude con su situación que están estas personas. Vamos con el siguiente punto, desistir ante la posibilidad de hacer el mal. ¿Cuál posibilidad no queremos? Queremos desistir ante cualquier posibilidad de hacer el mal. La palabra de Dios nos exhorta a dejar la posibilidad, incluso del pensamiento, de poder dañar a una persona. Mismo Jesús dice que nos podemos dañar a nosotros mismos con nuestros propios pensamientos, ¿correcto? Si deseamos a una mujer en nuestro corazón, ya estamos fornicando. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que desistir incluso de nuestros propios pensamientos de hacer el mal. De hecho, la Biblia nos instruye a salir de los caminos, de las veredas, de las acciones, de los comportamientos, de los trabajos de la gente que le gusta hacer el mal. Vaya a Proverbios 4, versículo 14 al 16 y dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. ¿Qué dice? Déjala. No pases por ella. Apártate de ella. Pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Fíjense qué juego tan divertido tienen estas personas, ¿verdad? Si hoy pasa un día que no dañé a alguien, no me gané la lotería. ¿Qué dice la Biblia? Aléjate. Tenemos algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? ¿Cuál piensa usted de algunos ejemplos bíblicos que no se apartaron de hacer el mal de su prójimo? Yo creo que el primero que sabemos es Caín, ¿verdad? Que buscó la oportunidad de asesinar a Abel, y así lo dice la Biblia, buscó la posibilidad de asesinarlo. Génesis 4, versículo 8. Los hermanos de José que estuvimos hablando el día de ayer bajo la charla del Salmo, que conspiraron contra él y cuando tuvieron la oportunidad de matarlo, lo querían hacer. Pero tuvieron un acuerdo mejor, venderlo. Esto lo podemos ver en Génesis 37, versículos del 18 hasta el 27. Los enemigos de Daniel, que buscaron a encontrarlo orando y buscaron que esa era su debilidad porque no iba a dejar de servirle a Dios, y entonces hicieron un decreto para que el rey lo firmara, y este rey cuando lo firma obviamente sentencia a Daniel porque Daniel no quiere dejar de orar y servirle a Dios. Así que esto lo manda al foso de los leones, aun cuando sabemos que Dios lo protegió nuevamente. Daniel 6, versículos 4 al 5, que hace unas semanas también ya platicamos sobre esto. El más hermoso de todos para mí en este tipo de acciones, y el ejemplo más claro, es Judas, que buscó la oportunidad para traicionar a Jesucristo. Siendo su alumno, su discípulo escogido por Dios, buscó la oportunidad para traicionarlo, y esto ocurrirá en la Santa Cena en el tercer año de aprendizaje. Usted puede ver esto o leerlo con más cuidado en Mateo 26, 16,
Marcos 14:11 y obviamente Lucas 22:6. Estas oportunidades no las queremos, ¿verdad? La Biblia nos dice que debemos de desistir de cualquier oportunidad que pueda llevarnos al mal o que nos incluya practicar lo malo. Ve lo que instruye el apóstol Pablo en Romanos 16, versículo 18, y lo voy a poner en la Nueva Versión Internacional. Y vea cómo empieza, porque me gusta mucho esta parte. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Ok, cristiano, cristiana, hermano, hermana. Ninguno de nosotros puede causar divisiones y dificultades. Está en contra de lo que el Evangelio enseña. Apártese de ellos, dice Pablo. Nuevamente, ¿cuál es la recomendación? Apártese de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Apártate de todo mal o todo el mal que esté a tu alrededor. No puedes actuar, ni yo puedo actuar conforme a los que están teniendo la oportunidad de dañar a otros o de hacer presiones a otros. Déjame decirte que tú tienes la oportunidad cada vez que puedes dañar a otro y te sales de agradar a Dios. ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Cada vez que tienes una oportunidad de dañar a alguien y tú te escapas, te sales, no lo haces, estás agradando a Dios. Debemos llegar a este aprendizaje. Apartémonos de todas las oportunidades que van contra los mandatos y los caminos de Dios. Apartémonos. Y no voy a entrar más en detalle porque ya hemos analizado esto, pero un ejemplo de los más claros es David con Saúl. Aun cuando tuvo en sus tiempos el poder matarlo 2 veces y lo puso Dios en su mano, y de hecho así lo dice la Biblia, Dios te lo ha entregado en tu mano, ¿no? Sus siervos yo creo que estaban enfadadísimos, ¿no? Este tiempo hay que echárnoslo ya de una vez y con esto se acaba la paz, ¿no? Pero ¿qué dijo David? No pondré la mano en contra del siervo de Jehová. Y aunque tuvo 2 ocasiones para matarlos, David esperó pacientemente para que Saúl recibiera el justo juicio de Dios. Usted puede leer todo esto en 1 Samuel del capítulo 24 y algunas otras cosas más. Mis hermanos, desistamos de hacer el mal. Desistamos de hacer lo que no nos corresponde. Si la Biblia no dice que podamos hacer eso, no lo hagamos. Dejémoslo a un lado. Eso también es una oportunidad de agradar a Dios. Vamos en el último. Ante la oportunidad de hablar con Dios, pedirle lo que necesitamos. En Mateo 7, versículo del 7-8, en la Nueva Biblia de las Américas dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Déjame decirte algo que hace mucho tiempo se mezcló dentro del cristianismo, algo que le llaman la metafísica. Entonces algunas personas empezaron a decir que tenías tú que pedir por otros para que Dios te beneficiara más. Que tú tenías que poner tu corazón haciendo peticiones grandes por algunos otros para que ese reflejo de la oración te llegara a ti. Esto es metafísico, no es bíblico. Bíblicamente Dios te está invitando a que pidas, busques y llames. Déjame decirte que con quien quieres o que tienes que pedir, buscar y llamar es a Dios. Por lo tanto, si Dios es nuestro Padre, si somos sus siervos, si somos sus amigos, si somos sus elegidos, si somos sus ovejas, si somos sus piedras preciosas, si somos sus libros abiertos, entonces no estamos chiquitos, no estamos chaparritos.
No. Y podemos tomar la oportunidad que Dios nos está diciendo aquí. ¿Cuál es? Pide, busca, halla. No importa el pronóstico, no importa la situación, no importa la condición. Pide, busca y halla. Esto lo tenía bien claro Bartimeo. Y todavía no está escrito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que escuchó a Jesús que estaba pasando por ahí y empezó a tener la oportunidad de empezar a gritar. Y gritar más fuerte, dice la Biblia. Y cuando le empezaron a decir, cállate Bartimeo, ya no grites más. Deja de molestar al maestro, ¿verdad? Eso lo puse yo. Dice que Bartimeo gritó más fuerte. ¿Qué dice la palabra de Dios en esto? Pide. Y si era necesario gritar para Bartimeo, gritó. Y cuando los demás le reprendían, cuando los demás le querían quitar de ir con el Señor, Bartimeo más iba con el Señor. A nosotros nos es concedido que ninguno de nosotros se eche para atrás porque sabemos que estamos siendo escuchados. Yo creo que este es uno de los tesoros más grandes de la gracia, que Dios escuche al pecador. No nada más eso, que Dios escuche al pecador arrepentido y que Dios le conceda cosas de su corazón. Y Bartimeo estaba firme en saber a quién le estaba pidiendo y a quién estaba llamando y quién le podía responder. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Veamos lo que dice Marcos 10, versículos 51-52. Lo vamos a leer nuevamente en la versión de la Biblia de las Américas. Y ponga usted su sentido que Jesús le escuchó y Jesús quiso ya hablar directamente con él. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Ahora, muchos especulan que dónde estuvo Jesús de los 12 años hasta los 30 y que se fue a la India, que anduvo con los hindús, etcétera, etcétera. Para llamar Raboní a una persona es porque ya recibió todos los estudios rabínicos. Lo que quiere decir que Jesús desde muy joven estuvo estudiando con los rabinos. Caso de Samuel, por ejemplo. ¿Ok? Para que se entienda. Entonces, para ser alguien que abra los libros y lea las escrituras en la sinagoga o en el quinis, es necesario que tenga la autoridad rabínica. Entonces quiere decir que Jesús tenía que tener la autoridad rabínica. Hace tiempo se los comenté, solamente quiero volver otra vez a especificarlo porque esta es otra de las escrituras claras que le da un título. En este caso, un israelita a Jesús. Y no lo llama de cualquier manera, no le llama Señor, ¿verdad? Le llama Raboní. Ok, vete, tu fe te ha sanado, dice Jesús. Y le dijo Jesús, al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. ¿Qué hizo Bartimeo? No solamente recobró la vista, sino sabía a quién tenía que seguir. Muchas veces nosotros nos volvemos ciegos espirituales o nos ponemos como los espías, empezamos a ser demasiado realistas, empezamos a perder el piso de la fe, dejamos del lado oscuro de la fe. Bueno, tenemos que recordar que Dios nos abre los ojos para que sigamos su camino. Así, mis hermanos, que la Biblia es clara. Tienes que aprovechar las oportunidades que Dios te da para cuando necesites pedir. Si quieres inspiración divina en tu vida, tienes que estar alegre y confiar en Dios que Él te va a responder. ¿Quieres dones en tu vida? Está alegre y feliz en que Dios te va a responder independientemente de las condiciones que estemos viviendo. ¿Te das cuenta que al final llega Dios, te salva en el tiempo perfecto porque Él sabe cuándo te abrió las oportunidades y espera que nosotros estemos listos para aprovecharlas? Así como José actuó
ante situaciones inesperadas, aprovechó la oportunidad. Así como Caleb y Josué aprovecharon la oportunidad. Y eso les costó a ellos que pudieran ver la tierra prometida. Así como David ayudó a la eliminación del filisteo para que los demás no vieran muerte, nomás imagínense cuántas vidas se salvaron. Así como Rabá y como otros pusieron sus dones al favor de los demás. Así como la Biblia nos dice que nos alejemos de la oportunidad de hacer el mal, pero lo más importante, que nunca nos olvidemos que Dios está escuchándonos para que tengamos oportunidad ante cualquier situación. Y este es un grito de fe desesperado, mis hermanos. Porque parece que no estamos ya comiendo la fe en los últimos días, lo estamos poniendo en el lado oscuro. Dios va a responder a todo aquel que le ama, le sigue y obviamente quiere también tomar la oportunidad de creer en el idealismo de la fe, que simplemente es la realidad de la respuesta de un Dios todopoderoso ante cualquiera de tus situaciones. Vamos a orar. Gracias.